La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios. Cordiales saludos, audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos nuevamente reuniéndonos para el programa Diálogos Universitarios. Hoy contamos con la presencia de Ariruma Cowi. Él es investigador y docente del área de Letras y Estudios Culturales de nuestra Universidad Andina Simón Bolívar. Lo hemos invitado para que nos hable, nos comente, nos dé información sobre lo que ya se está viviendo, una de las conmemoraciones indígenas, la que abre el año, la que se denomina el Paucar Raimi. Con nuestra bienvenida, Ariruma, danos por favor una visión de lo que se trata esta celebración y qué significado tiene. Ya, gracias, Ramiro. Bueno, esta celebración del Paucar es un reto para la academia, ¿no? Porque nosotros vamos a encontrar en las distintas crónicas que efectivamente se refieren con la denominación de Paucar Raimi, ¿no es cierto? Así es. Entonces decía que esto es un reto también para la academia porque recordaremos que en esos tiempos de inicios de la colonia se implementó una ley que se llamaba la Ley de Extirpación de Idolatrías, ¿no? Además que nuestras mismas poblaciones fueron catalogadas como bárbaras y por lo tanto pues eran sancionadas por la corona española y recordaremos que su misión era civilizarnos y evangelizarnos, ¿no? Entonces una manera de cómo justificaban todo esto era presentando evidencias de que teníamos estas prácticas paganas, ¿no? Y por esa razón posiblemente asignaron esta denominación de Raimi, ¿no? Porque vamos a notar que en el calendario festivo andino no tenemos por el equinoccio de marzo el Paucar Raimi. Por el solsticio de junio, el Inti Raimi. Por el equinoccio de septiembre, el Koya Raimi. Y por el solsticio de diciembre, el Kapag Raimi, ¿no? Entonces, cuando escuchamos estas denominaciones, y en esa época sobre todo las autoridades habrán dicho, y como efectivamente en algunos textos se dice, que vivíamos en puro fiestas, ¿no? Uh-huh. Pero estas fechas están relacionadas, ¿no?, a acontecimientos muy importantes, ¿no? En el caso del equinoccio de marzo, si nosotros nos fijamos en el comportamiento de la naturaleza, vamos a notar de que es una época de florecimiento. Vamos a tener el privilegio de ver muchas flores, ¿no? Y también vamos a tener el privilegio de que vamos a encontrar una diversidad de productos porque en esta época estos frutos maduran, ¿no? Entonces, festividades como la fiesta de las flores de Ambato, ¿no? Es justo en esta época, ¿no? Porque es una etapa en donde la producción está floreciendo, ¿no? Pero en los relatos fundantes que tenemos, ¿no?, y que están recogidos incluso por los mismos religiosos de esa época, vamos a encontrar relatos como el relato de los hermanos Ayar, ¿no?, en donde se va haciendo una descripción de cómo estos 8 personajes, ¿no?, que están actuando en este relato van llegando a distintos lugares y a los lugares como emblemáticos que encontraron fueron asignándoles algún acontecimiento importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no?, lugares asignados para rememorar el equinoccio de marzo con el Paucar Quilla, ¿no? Entonces, en nuestras comunidades acá en Otavalo, en el norte del Ecuador, ¿no?, en la provincia de Imbabura,
antiguamente nuestros mayores nos cuentan que en estas fechas en la comunidad se concentraban las jóvenes, las niñas, ¿no? Y que tenían un atuendo especial y con unos pendoneros y acompañados del pífano y del tambor y de las payas, ¿no? Que es una especie de rondador. Ellos hacían una ceremonia para rememorar la transición de las niñas a la adolescencia, ¿no? Para simbolizar el tema de su primera menstruación, ¿no? Entonces es interesante de que en nuestras comunidades hayan tenido estas tradiciones, ¿no? De cómo socializar estos hechos importantes de la vida, ¿no? De una manera compartida, ¿no? Superando los tabúes, ¿no? Superando la idea de que la menstruación era algo negativo, ¿no es cierto? Y que era algo de lo cual tenían que avergonzarse, ¿no? Pero al estar ritualizado y al estar compartiendo con la comunidad, pues digamos, le da una dimensión distinta, ¿no? Entonces, desde ese lado es fundamental, digamos, que en estas épocas las nuevas generaciones, los profesionales, ¿no? Los investigadores, empecemos a indagar sobre este campo, ¿no? Sobre este tema, porque a buena hora las comunidades han logrado recuperar mucho la parte festiva, ¿no? Que se concentran, por ejemplo, en la comunidad de Peguche, ¿no? Que es en donde con mayor fuerza se ha recuperado la celebración, ¿no? Entonces hay encuentros culturales, hay campeonatos de básquet, de fútbol, ¿no? Y una serie de actividades, ¿no? Para poder concentrar a la población y festejar, ¿no? Pero hace falta investigar esta otra parte, ¿no? De este ciclo que viven las niñas y también de la parte de la ritualización, de la parte más espiritual, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto, ¿no? Que en nuestro caso como Cátedra UNESCO sobre Pueblos Indígenas de América Latina y las distintas áreas de la Universidad Andina Simón Bolívar, estamos empeñados en trabajar este tema, ¿no? Para que podamos contar con la debida fundamentación, ¿no? Y podamos tener textos que las mismas comunidades y la sociedad en general y el sistema educativo pueda compartir, ¿no? Con las distintas generaciones, y de esa manera pues estaríamos fortaleciendo también estas manifestaciones culturales y espirituales. ¿Cómo no? Es un aporte muy importante que va siendo sostenido con el tránsito del tiempo. Ahora, del contexto que nos da Ariruma, ¿está bien denominado Paucar Raimi o es mejor cambiarle de nombre? Sí, yo creo que tenemos que empezar a denominarle como Paucar Quilla, ¿no? Paucar Quilla. En el sentido de que es el mes del florecimiento, ¿sí? Porque la etapa de florecimiento, pues digamos, no es que dure un solo día, ¿no es cierto? Es Claro. un determinado tiempo que se conserva y que es una etapa para recordar, digamos, durante este tiempo este hecho importante, ¿no? De las niñas, ¿no? Además de que todo eso viene acompañado de destrezas y también de ir fortaleciendo valores, ¿no? En este caso, digamos, valores de carácter comunitario, ¿no? Como todos sabemos, en los Andes siempre prevaleció el sistema del Ayllu, ¿no? Que es un sistema comunitario, ¿no es cierto? Entonces, esta noción de lo comunitario, ¿no? De saber vivir en comunidad es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a superar jerarquías, ¿no? Y a fomentar el respeto mutuo entre los distintos miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, vivir en comunidad implica que, por ejemplo, si es que en la comunidad hay una minga, ¿no?
Entonces, al interno de la comunidad podemos tener familias que de pronto su situación económica es mucho mejor que las otras familias de la misma comunidad, o en su defecto que pueden tener algún cargo público importante o académico, ¿no? O que pueden tener cualquier cantidad de títulos, ¿no? Todo eso se valora, se respeta, pero cuando se convoca a la minga de la comunidad, todos son iguales, ¿no? Todos tienen que cumplir con con la responsabilidad que en ese momento de la minga se asigna, ¿no es cierto? La razón de ser de esa convocatoria de la minga, digamos, tienen que cumplir todo el mundo, ¿no es cierto? Ya sea directamente o en su defecto, pues encargando a otras personas para que les ayuden a cumplir con ese compromiso con la comunidad, ¿no? Entonces, en la comunidad, digamos, no funciona esto de que, bueno, yo soy autoridad, estoy trabajando en alguna entidad pública. Eso no funciona, ¿no? Ahí en la comunidad y en estos casos todos son iguales, ¿no es cierto? Entonces eso es lo interesante, ¿no es cierto?, de que en este caso del Paucar Quilla, al estar regido por normas, valores, principios de carácter comunitario, entonces nos ayuda a compartir, ¿no? Además de que también hay el tema económico, por ejemplo, también está muy ligado, ¿no?, a estas celebraciones, porque es una época en donde, en este caso, las jóvenes sobre todo, ¿no?, tienen que vestir con una indumentaria nueva, ¿no? Esta ritualización de este momento importante de su vida va acompañado de que las jóvenes tienen que vestir sus mejores prendas, ¿no? Y eso que implica que tienen que comprar, o en su defecto ellas mismas tienen que producir, ¿no? Uh-huh. Entonces es un detonador también de la economía, mueve la ¿no? economía, claro. Porque aparte de la indumentaria también está la gastronomía, ¿no? También están los instrumentos de música y también están los distintos símbolos que acompañaban los rituales, ¿no? Entonces eso también permite una interacción entre las distintas comunidades y en la actualidad, pues de hecho con la población urbana, ¿no?, con la población mestiza, que nos invita a que compartamos estos momentos, ¿no? Por ejemplo, ahora en la comunidad de Peguche se celebra el Paucar y los jóvenes se han preocupado de organizar unos conciertos así con grupos profesionales, ¿no?, tanto de la localidad, del cantón, la provincia, del país y también de otros países, ¿no? Entiendo que de Bolivia viene Calamarca, ¿no?, que es uno de los grupos así muy reconocidos. Entonces, gente de aquí de Quito, por ejemplo, suelen ir a ver, ¿no?, estos espectáculos, porque además se preocupan de que los escenarios, ¿no?, también sean buenos, ¿no?, con un buen equipo de amplificación, porque como ya son grupos profesionales, entonces también tienen sus exigencias respecto a la amplificación, ¿no? Ahora, esto no es solo en Imbabura, sino es en toda la parte andina ecuatoriana. Sí, ahora ya, digamos, se ha expandido la celebración y en esa dinámica ha contribuido mucho el sistema de educación intercultural bilingüe, ¿no?, que dando cumplimiento aparte de sus objetivos, ¿no?, que es acercarle a la población a que nuevamente recupere su memoria, sus manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, en la actualidad, los centros educativos bilingües son los motivadores, ¿no? Y también ahora, pues, los gestores culturales, ¿no? Porque eso también es bueno, ¿no?, de que estas celebraciones ha permitido que cada vez aparezcan gestores culturales y se vayan profesionalizándose, ¿no? Porque esto implica también un compromiso, o irles comprometiendo a las autoridades locales, provinciales y nacionales, ¿no? Entonces siempre están en estos cabildeos, ¿no?, con estas instancias para que auspicien, por ejemplo, el tema de la amplificación, ¿no?
o como son muchos grupos, pues también el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, desde esa parte de la gestión cultural también ha contribuido mucho, ¿no? Para que los jóvenes se vayan como especializándose en estos temas, ¿no? Qué bueno que sea así. Ahora estamos en la celebración, ¿no? Es toda una temporada, digamos así. Pero hay un momento culminante, hay un momento cúspide, es el 21 de marzo. Claro, la fecha precisa del solsticio es 21, ¿no es cierto? 21, ¿Y qué pasa ahí 22. en cuanto a manifestaciones? Entonces, bueno, en la actualidad pues prevalecen estos eventos culturales, deportivos, ¿no? Y también, claro, deportivos, ¿no? Porque ahí tenemos el fútbol, tenemos ciclismo, tenemos maratón, una serie de cosas, ¿no? Y en la parte cultural, artística, pues están los conciertos de música, ¿no? También está presente la gastronomía. De alguna manera también está el ritual, ¿no? Pero en ese campo es lo que nos hace falta profundizar más, ¿no? Estudiar más y poder contribuir con más elementos, ¿no? De tal suerte que no perdamos, digamos, la razón de ser de esta fecha, ¿no? Y de que entonces, como parte de todas las actividades, ¿no? Se rememore el tema esta transición de las niñas hacia la adolescencia y de cómo se simboliza su primera menstruación, ¿no? Ariruma, abriste tu intervención mencionando que es de un alto interés para el sector académico esta celebración y todas las celebraciones de la cosmovisión andina. En lo que tú conoces, ¿cuáles son las líneas de trabajo que se están haciendo? Sobre todo los hitos de conmemoración en el año que se tienen, y en especial sobre el Pau Carquilla. Sí, en este caso del Pau Carquilla, por ejemplo, investigar desde consultando las fuentes históricas es muy importante, ¿no? Porque los distintos cronistas hacen mención de esto, ¿no? Las autoridades de la iglesia pues también hicieron muchas recopilaciones, ¿no? Leer esos documentos es clave, ¿no? Para poder ir encontrando elementos, ¿no? Que ayuden a enriquecer más la razón de ser de estas celebraciones, ¿no? También necesitamos fijarnos y estar muy atentos en la cotidianidad de nuestras poblaciones, ¿no? Y en las conversas que antes pues hemos mantenido también con nuestros mayores, ¿no? Porque nuestros ancianos pues ya están falleciendo, ¿no? Pero de los ancianos que teníamos antes pues y con los cuales sí se ha conversado bastante, ¿no? También es importante que desempolvemos esos testimonios y vayamos estudiando, ¿no? Para darle más sustento a este tema de la parte espiritual, ¿no? Y de este ciclo importante de la vida, ¿no? Y también desde el punto de vista de cómo estas distintas manifestaciones contribuyen a fortalecer la identidad, ¿no? O sea, eso es algo muy propio de esta región, ¿no? Es algo de nuestros pueblos y que conservan esas matrices culturales de antes, ¿no? Entonces, tenemos unas fuentes importantes, ¿no? Como esta celebración, que además está ligada a la parte económica, ¿no es cierto? Entonces, esta celebración, si lo estudiamos también de una manera adecuada, ¿no? Y sabiendo que dinamiza la economía, ¿no? Entonces también está presente el turismo, ¿no es cierto? Y si reconstruimos toda esa riqueza simbólica y también discursiva, artística, ¿no? Entonces nos permitiría, ¿no? Que las nuevas generaciones también exploten sus propias habilidades, ¿no? En el caso de los músicos, por ejemplo, eso ya es evidente, ¿no? O sea, como hay tantas actividades que organizan, ¿no? Y son muy competitivas,
Entonces los grupos de música tienen que esforzarse en crear cada vez, irse actualizando en las grabaciones, en los nuevos ritmos, en sus nuevas propuestas sonoras, para que sean considerados para las presentaciones, ¿no? Porque yo escuchaba, por ejemplo, que para uno de los grupos que van a estar en el concierto de Peguche, creo que ya por ser de la misma zona, ¿no? De la misma población, el contrato con ellos está por $8,000, ¿no? Que es un grupo que viene desde España, ¿no? ¿Ya? Me imagino que con los grupos de acá locales, si es que le ponemos, digamos, barato, serán $3,000, ¿no? Sí, entonces se mueve también el Entonces, sistema económico, ¿no? Es importante esto, ¿no? Porque se da el valor debido a los músicos, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que nos colaboren, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a lo mucho darles transporte y darles de comer bien, ¿no? Pero en este caso, la gente ha ido madurando en este aspecto también, claro, ¿no? Es un cambio y un avance. De que es importante valorar el trabajo de los artistas, ¿no? Entonces, si los grupos de música son reconocidos por su trabajo, que además es de mucha calidad, ¿no? Entonces eso les va a permitir que vivan de su arte, ¿no? De que se motiven, ¿no? Entonces ahí sí se justifica, ¿no? Y por esa razón, en el caso del cantón y la provincia, ¿no? Los músicos sí viven de la música, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y como un fenómeno cultural, viéndole ya desde el punto de vista del país, ¿no? Y comparando, por decirte, con los músicos aquí en Quito, ¿no? Para los músicos, para la gran mayoría de los músicos, les resulta muy difícil vivir de la música, ¿no? Porque la población todavía no valora ese esfuerzo y esa contribución que hacen los músicos, ¿no? Entonces, viéndole desde esta perspectiva también es importante, ¿no? Porque desde una experiencia de gestión cultural, de visión cultural, ¿no? Ahí se está avanzando en otra dimensión, ¿no? Y esto creo que nos puede permitir a catapultarnos mucho más, ¿no? Porque eso es un reto para que desde la perspectiva del turismo cultural, ¿no? También lo trabajemos, ¿no? Y que desde la parte académica, que si de pronto alguna materia, ¿no es cierto?, se está enseñando en algún centro educativo, puedan ir y conocer, ¿no?, de manera práctica estas celebraciones, ¿no es cierto?, de tal suerte que no solamente sea la teoría, sino que también la práctica, ¿no? Y estas visitas que podrían hacer, ¿no?, los estudiantes y los programas de estudio ayudarían a que nuestra identidad se vaya fortaleciendo, ¿no?, de que nos demos cuenta de que nuestro país es muy rico en su diversidad, ¿no?, y que la diversidad mismo es bueno, y eso nos ayude a superar el racismo, ¿no? Porque uno de los grandes males del país, aparte de la inseguridad, es el racismo, ¿no? Porque el racismo pues ha incidido mucho, ¿no?, en la misma discriminación y explotación de las poblaciones y el empobrecimiento de las poblaciones, ¿no? Porque esto es algo estructural, ¿no es cierto? En todo el desarrollo del país. Exacto. Entonces, si esto lo potencializamos, ayudaría también a que esa situación lo vayamos superando, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces imagínate que en el caso de las comunidades de los distintos cantones de la provincia, la gran mayoría de jóvenes están dedicados al arte, ¿no? Unos músicos, otros pintores, otros son diseñadores, ¿no? Otros trabajan en el tema de la artesanía, ¿no? Otros se van preparando como productores, ¿no? Entonces, ahí tenemos un potencial y además una experiencia que es importante
analizarla y también apoyar para que se consolide mucho más, ¿no? Así es, Ariruma. Y esta última parte que acabas de mencionar, que quede como un mensaje ya de esta conversación que hemos tenido. Pero quiero averiguarte algo ya personal, ¿no? Porque nuestro invitado, Ariruma Covi, aparte de ser docente de la Universidad Andina, investigador, también es músico y poeta. ¿Has hecho algo en música referente a las celebraciones andinas o no todavía? Sí, yo sigo trabajando el tema de la música, ¿no? Porque también está ligado al trabajo académico que realizo, ¿no? Porque como también doy clases de lengua y cultura quichua o temas referentes a la cultura, a la interculturalidad, ¿no? Entonces, en esa dinámica siempre es importante compartir, ¿no es cierto? Conocer las sonoras que están haciendo muchos grupos y de paso también el trabajo mío, ¿no? Uh-huh. Porque en el caso del quichua, por ejemplo, he trabajado temas para reafirmar la identidad o para aprender los números, ¿no? O para aprender algunas expresiones que son muy propias del quichua, ¿no? Entonces sigo trabajando el tema también de la música. Muy bien, nuestro agradecimiento a Ariruma Covi por habernos traído estos conocimientos, esta información, estos comentarios sobre la festividad que se vive ya en el mundo andino, como es el Paucar Quilla. Así, ¿no? Sí. Que también es un raimi, ¿no? Claro, o sea, parte complementaria también está la parte festiva, ¿no? Pero a mi manera de ver, si es que estaba de por medio, digamos, de este momento clave de las niñas, de pasar hacia la adolescencia, ese era el punto principal, ¿no es cierto? Y la ritualidad con la que era acompañada, pues seguramente era muy rica en su sonoridad, en sus plegarias, en sus rezos y también en la música, ¿no? En su indumentaria, ¿no? Entonces eso creo que hay que seguirlo trabajando y la parte festiva pues es, digamos, algo complementario, ¿no? Porque una situación como esas y el vivir y constatar que la madre naturaleza también nos está brindando, ¿no? Ese florecimiento y la presencia de una diversidad de productos, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a reconfortarnos, ¿no? Como sujetos, como personas. Muy bien, muchas gracias, Ariruma, por haber venido a este programa Diálogos Universitarios por Voz Andina Internacional. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ramiro. Siempre a las órdenes. Y gracias a ustedes por habernos seguido en este capítulo de este programa universitario. También será hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios. Hasta la próxima.